Gloria a Dios, hermosa alabanza, nuestro hermano David Abello. Yo te doy toda mi vida, eso se lo hemos dado al Señor, toda nuestra vida para servirle a Él en el nombre del Señor. Bueno, vamos a la palabra ahora, es tiempo de meditar en la palabra del Señor, que cada día pues esté la palabra de Dios en nuestras vidas. Así como el Señor le dijo a Josué, nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el libro de Juan, en el capítulo 12, desde el versículo 9 en adelante. Hoy vamos a tratar varios temas aquí importantes para que nosotros crezcamos en el Señor. La palabra del Señor es el pan, el alimento espiritual para nuestras vidas, y hoy nos vamos a dar un banquete en la presencia del Señor. El versículo 9 dice de la siguiente manera: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Vemos que se acercaba una fiesta grande en medio de Jerusalén, una gran fiesta, la fiesta de la Pascua, y venían gente de todas partes a Jerusalén, venían de diferentes aldeas, de pueblos y de países judíos que estaban en otras naciones, iban a Jerusalén a adorar al Señor en esta gran fiesta de la Pascua. Y Jesús había ido con anticipación, 6 días antes, nos dice el versículo 1, que Jesús había ido a Jerusalén y se quedó allí en Betania, en la aldea donde estaba allí Lázaro, Marta y María. Y dice la palabra del Señor en el verso que he leído, que gran multitud de los judíos supieron que Él estaba allí. Ellos tenían esa incógnita, ¿subirá Jesús a la fiesta o no subirá? Y cuando lo supieron, que estaba allí en Betania mucha gente, dice la Biblia, gran multitud. Y cuando la Biblia habla de gran multitud era porque era mucha gente, había bastante gente allí que se había enterado de que Jesús estaba allí y querían y fueron a verle. Y dice ahí la palabra del Señor, que fueron no solamente para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, el que había resucitado de entre los muertos. Lázaro era el testimonio viviente de que el poder de Dios podía resucitar a una persona de entre los muertos. Era la propaganda más grande que Jesús tenía en aquel momento, pues yo me imagino que esto andaría de boca en boca. Aquel que está allá es Lázaro, el que resucitó, el que estuvo 4 días allí muerto en el sepulcro. Ese es Lázaro. Jesús tenía allí este testimonio viviente y mucha gente iba no solamente para ver a Jesús, para oír sus enseñanzas, sino también para ver a Lázaro. Hay algo que llama mucho la atención y que el ser humano, las personas son un poco curiosas. Nos gusta ver a veces más allá, nos gusta enterarnos, y la gente quería ver. Quizás nadie conocía a Lázaro antes de ser resucitado. Lázaro pasaba de imprevisto, pero después que resucitó, esto cambió su vida también y le hizo una persona muy famosa, pues si se puede decir así, ya que la gente le miraba y se preguntaba, se diría, ¿cómo se sentirá estar en la muerte y resucitar? ¿Cuántas cosas no pueden pasar por la mente del ser humano? Pero me llama la atención aquí también que mucha gente iba a escuchar a Jesús, a ver a Lázaro, pero había ahí un grupo de personas también que
querían matarle. Y dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Los principales sacerdotes en su mayoría eran saduceos y los saduceos no creían en la resurrección de entre los muertos. Y cada vez que veían a Lázaro que había sido resucitado, era como una bofetada que ellos recibían cada vez que oían de Lázaro, que veían a Lázaro andar en medio de Betania. Era algo que ellos no lo podían asimilar, de que el poder de Dios podía resucitar a una persona de entre los muertos. Ellos no creían en la resurrección, y como parte, pues, y en su gran mayoría de los principales de sacerdotes allí en la sinagoga, ellos, como no creían, buscaron manera y se unieron, y dice que procuraron dar muerte a Lázaro, acordaron dar muerte a Lázaro, porque no querían seguir oyendo, no querían seguir viendo el testimonio vivo del poder de Dios en la vida de un hombre. Y dice ahí que porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lázaro era el testimonio viviente del poder de Dios, y a causa de esto ellos estaban allí quedando solos allí en la sinagoga, porque mucha gente, dice ahí el versículo, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Una de las cosas que tenían estos principales sacerdotes es que amenazaban al pueblo si alguno confesaba a Jesús como el Mesías, amenazaban al pueblo con expulsarlo de la sinagoga. Pero al ver el poder de Dios, la enseñanza de Jesús, y al ver también a este Lázaro resucitado, ya ellos no le importaban si le expulsaban, sino que ellos mismos se apartaban de las sinagogas y creían en Jesús. Es bueno, hermano, que cada uno de nosotros podamos experimentar en nuestras vidas el poder de Dios. Es bueno cuando alguien recibe algo de parte de Dios, que no lo callemos, sino que lo publiquemos. La Biblia dice que conviene que nosotros testifiquemos las maravillas que hace Dios en nuestras vidas. Esto es importante porque a través de esto la fe de otros y de muchos aumenta. Lázaro había resucitado, y a causa de este testimonio muchos creían en el Señor Jesús. Se apartaban de las costumbres religiosas que en nada le aprovechaba, y comenzaban a seguir a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y es importante que si tú todavía no tienes al Señor, que tú le abras tu corazón a Él y comiences a seguirle, porque así como resucitó a Lázaro, un día nos va a resucitar también a nosotros. Y la Biblia dice que Él se aparecerá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que te animo en el nombre del Señor para que sigas a Jesús, como aquí en la palabra de hoy mucha gente le seguía, que tú le sigas en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 12 del 13 me toca a mí. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bueno, vemos la gente como fue bastante multitud, no solamente los judíos, sino que también había griegos, había de todas partes. Y la resurrección de Lázaro fue motivo para que muchos creyeran y se apartaran de sus caminos que estaban haciendo, que estaban siguiendo, y buscaban a Lázaro, buscaban a Jesús, ¿no? Y buscaban a Lázaro para conocerlo, a Lázaro que había resucitado.
Y vemos que al entrar a Jerusalén, ¿no? La gente tendía con palmeras, con ramos, lo salían a recibirlo, porque lo estaban glorificando, ya lo querían hacer rey, pensaba que iba a ser rey de Israel, ¿no? De ese pueblo, entonces, por eso lo fueron a recibir así. Dicen que se tiraban los mantos y los tiraban al suelo para que pasara por ahí, ¿no? Porque lo proclamaban rey, ¿no? Ya lo proclamaban ellos rey, ¿no? Pero no rey de reyes como es, sino que rey de Israel, ¿no? Eh, Él iba a reinar, sí, ya le tocó a la hora de sentarse al lado del Padre como estuvo antes, ¿no? Ahí en su reino, ¿no? Sin embargo, la gente no creía lo que él había dicho, que su reino no era de este mundo, ¿no? Entonces allí lo iban a hacer, ahí lo proclamaban a él rey, ¿no? Rey de Israel, ¿no? Pero Jesús no era rey de Israel, sino que es rey de reyes, el rey de toda la tierra, el que gobierna toda la tierra. Entonces, ese es Jesús, ¿no? Sin embargo, ellos, mientras unos buscaban cómo matarlo, había muchos que lo aclamaban a Jesús, lo buscaban para adorarle, le buscaban porque lo querían conocer, ¿no? Y sin embargo vemos que esta multitud que ahí lo recibía y que lo proclamaban, más tarde toda huyó y lo dejan solo, ¿no? Como es no hay que uno creerse tanto, ¿no? Porque lo aclaman ahora, muchos lo aclaman y al otro momento ya lo están odiando, ya lo están dejando, abandonando. Pues si a Jesús lo abandonaron, después de aclamarle, ¿cuánto más no aclamarán al hombre? No dejarán al hombre. Por eso no hay que uno enorgullecerse tanto, no porque lo aclaman, que sí que soy bien querido, no, eso no es así, ¿no? Primero busquemos otra manera, ¿no? Que mejor es que no nos elogien, pero que elogiarme para que mañana me abandonen. Jesús así fue, lo aclamaban, tendían palmas, los mantos, ¿no? Y sin embargo lo dejaron. Hay que ser firmes siempre en lo que decimos, ¿no? Que no ser variable. Hoy día una cosa y mañana otra. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes en sus caminos y a que la palabra de Dios digamos y con firmeza, y que no importe que pase lo que pase, sigamos diciendo que Dios es Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, me les guarde, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de sus corazones en el nombre de Jesús. Seguimos versículos 14 al 19, dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis cómo no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Gloria a Dios. Qué preciosa es la palabra del Señor, mis hermanos. Aquí estamos viendo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como normalmente se suele decir. Sabemos que Jesús durante todo su ministerio, él trató de ser muy discreto, no buscó llamar la atención, sino que la gente le seguía porque él hacía los milagros y tantas cosas, ¿verdad? Vemos que aquí comienza la semana que también le llaman la semana de la pasión, es cuando comienzan todos los acontecimientos en la última semana de Jesucristo antes de ser entregado allí, antes de morir en la cruz del Calvario. Y antes de eso, fíjense, una semana antes de él morir, de él entregar su vida, vemos que él entró allí a Jerusalén, pero esta vez entró de una manera distinta. Esta vez entró sobre un pollino de asna, dice, ¿verdad? Ya en la profecía en Zacarías 9:9 ya decía, ¿verdad? No temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna.
Fíjense que no era sobre un burro como tal, un burro que ya hubiera sido montado, sino un pollino, el cual nadie había montado, dice en otros evangelios. Este acontecimiento aparece en los 4 evangelios y cada uno pues lo cuenta o expresa allí de una manera distinta, cada uno da un detalle diferente. El Juan no da demasiados detalles, lo da de una manera más sencilla, pero sí recalca, ¿verdad?, el cumplimiento de la Escritura, porque todo lo que hizo Jesucristo fue cumplir lo que ya estaba escrito, bendito sea el Señor. Y entonces aquí Jesús entra humilde, no entró como dicen que normalmente los reyes cuando entraban así queriendo mostrar que venían como conquistadores, entraban en caballos. Y es como el Señor vendrá cuando venga nuevamente, ¿verdad? Y en el Apocalipsis habla de que vendrá en un caballo blanco, pero aquí no, aquí entró de una manera humilde, representando la humildad. Jesús vino no queriendo señorear sobre ellos, sino de una manera humilde quiso mostrarse el Señor, y aquí a través de esto. Y dice que los discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que aquello ya estaba escrito, ¿verdad? Y es importante, hermanos, que entendamos, hay cosas que no vamos a entender en el momento, hay cosas que en el momento quizás nos pueden ser veladas, pero llegará el momento en que Dios nos las hará entender. Y eso fue lo que pasó con los discípulos. Muchas cosas que acontecieron con Jesús, ellos no las entendían. De hecho, ellos le preguntaban a Jesús aparte, Señor, explícanos esto. Señor, no entendemos esto. Y hay cosas que se quedaron allí, pero el Señor en una ocasión le dijo, lo que ahora no entiende, más adelante lo van a entender, ¿verdad? Y hubo muchas cosas que hasta que Jesús murió y resucitó, no fue que los discípulos la entendieron. Y esto nos habla, amados hermanos, de que hay cosas que Dios estará haciendo en tu vida que quizás no las entiendas hoy, pero no te desesperes, no te pongas a discutir, no te pongas a murmurar, no te pongas a pelear. No, espera que en su tiempo vas a entender muchas cosas que hoy no has entendido. Eso le sucedió a los discípulos. Y dice que aparte de los discípulos, ¿verdad? Dice, mucha gente le seguía por causa del milagro que Jesús había hecho en Lázaro, porque lo había resucitado. Entonces vemos que entre esta gran multitud que aclamaba al Señor, Hosana al Hijo de David, Hosana, y lo proclamaron como rey, buscaban ramas y por ahí tendían mantos a su paso, dice allí la Biblia. Vemos que a pesar que ellos hacían todas estas cosas, pero quizás lo hacían porque les llamó la atención los milagros que Jesús había hecho, o nunca se había escuchado que alguien hubiese resucitado a otro, a Lázaro con 4 días de muerto. Eso fue un milagro tremendo. Y entonces imagínense la multitud que había allí en Jerusalén por causa de la fiesta de la Pascua. Había muchísima gente y aquello comenzó a pasar de boca en boca, el milagro que el Señor había hecho, de tal manera que la gente estaba sorprendida y quizás no le aclamaban tanto porque realmente reconocieran que era el rey, sino por los milagros que habían escuchado que Jesús había hecho. Tristemente, muchas personas que siguen a Jesús solamente para que le haga un milagro. Oh, si a este sanó, yo voy a seguirle. A lo mejor a mí también me sana. Si a este le resucitó, yo voy a seguirle. Tal vez pueda resucitar a un familiar, pueda hacer algo en mi vida. Y muchas personas que siguen a Jesús solamente esperando ese milagro, solamente como aquellos que le seguían cuando Él multiplicó los panes y los peces, que el Señor se los dijo, ustedes me siguen porque les di panes, ustedes me siguen por la comida, ustedes me siguen por un interés, pero el Señor les dijo que no debía ser así, ¿verdad? Y aquí vemos que muchos, dice que le seguían por la señal que Él había hecho en Lázaro. Y es importante, sí, verdaderamente el Señor hace milagros, hermanos, pero no solamente seguimos a Jesús porque Él nos pueda hacer un milagro, porque Él pueda responder a una oración o suplir una necesidad. Debemos seguir a Jesús porque Él ya hizo el mayor milagro, la mayor proeza, lo más grande que podría haber hecho el Señor,
ya lo hizo, no es que lo va a hacer, ya lo hizo por nosotros, entregando su vida en la cruz del Calvario, y nosotros debemos ser agradecidos con el Señor. Es decir, no venga detrás del Señor solamente para poder recibir de Él un bien, sino para servirle, para amarle, para obedecerle. Ese es el deseo, ese es el anhelo que nosotros como hijos de Dios debemos tener al seguir a Jesús, no solamente esperando bendiciones que ya de por sí Él nos las va a dar porque Él lo ha prometido, pero que esa no sea la motivación de seguir a Jesús, que la motivación de seguir a Jesús sea porque le amamos, porque realmente reconocemos que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador. Dice allí en el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras Él. Ellos estaban allí como se sentían frustrados, se sentían derrotados. Una vez más nos está derrotando. Mire cómo entra, mire cómo las multitudes le aclaman. Nosotros hemos hecho todo lo posible para aprenderlo y no lo hemos logrado. Y ahora Él aparece así, perdón, y ahora aparece de repente allí y las multitudes aclamándole. Esto fue tremendo. Perdón, para los fariseos. Y entonces ellos se decían, verdaderamente la gente se va tras Él y nosotros hemos salido derrotados. Así que en el nombre del Señor, amados hermanos, seguimos a Jesús. Ya voy a tomar un poquitito de agua, permiso. Gracias. Ellos decían, se sentían derrotados porque vieron que Jesús nuevamente les había ganado, nuevamente se había salido con la suya, lo mejor, ¿verdad? Entonces, tristemente, amados hermanos, yo cuando leía esto decía, ojalá fuera así, ojalá el mundo se fuera tras Él, ojalá todo el mundo entendiera que Jesús es el Salvador, ojalá que esta palabra que dijeron los fariseos, mirad, el mundo se va tras Él, ojalá hoy día podamos decir lo mismo y la gente venga a Jesús, no solamente por un milagro, sino porque reconozca que Él es verdaderamente el Rey, no solamente el Rey de los judíos, sino el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey de la gloria. Él es nuestro Rey. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Gloria al Señor, la paz del Señor sobre cada uno de nosotros en este día hermoso. Me corresponden los textos del 20 al 25 y dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Gloria al Señor. Continuamos aquí estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como venía diciendo la pastora, ¿verdad? Mucha gente seguía al Señor, mucha gente después que vieron y escucharon los milagros, las señales que el Señor había hecho, comenzaron a seguir al Señor. Y dice aquí que habían unos griegos que también habían venido a adorar, habían venido a esta fiesta. Eran griegos, pero eran temerosos de Dios. Y dice que ellos se acercaron a uno de los discípulos del Señor, a Felipe, y le dijeron, con mucho respeto, le dijeron allí a Felipe que Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ellos le pidieron a Felipe que les ayudara, que fuera de intermediario allí para que ellos pudieran ver al Señor. Pero llama la atención que dice que Felipe no fue directamente a Jesús, sino que fue y se lo dijo a Andrés. Le dijo a Andrés, mira, que hay unos griegos que quieren ver al Señor. No sabemos por qué motivo Felipe no fue directamente a Jesús. Lo que sí vemos es que él buscó allí ayuda. Y dice luego que los dos se lo dijeron a Jesús. Felipe y Andrés luego fueron y se lo dijeron al Señor. Mira, que hay unos griegos que te quieren ver, Señor.
Aquí podemos nosotros aprender algo. Quizás hay cosas en nuestras vidas que tenemos que hacer y si no tenemos el suficiente valor para hacerlo, podemos buscar una persona que nos ayude, una persona que esté allí apta para ayudarnos. Puede ser tu padre, puedes pedirle un consejo, puedes pedirle ayuda a tus pastores. Siempre hay alguien allí que esté apto para ayudarnos. Si no tienes la suficiente capacidad o no te atreves para decir algo que tienes que decir, pues busca la ayuda. Aquí estos discípulos se unieron para acercarse al Señor. Aunque era algo sencillo, solamente decirle al Señor que habían personas griegas que querían verlo, pero ellos se unieron para hacerlo. Dice también que Jesús les respondió al Señor cuando él escuchó que habían unos griegos que querían verlo. Dice que el Señor les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto fue una señal para el Señor. El Señor en otras ocasiones había dicho: ¿qué tienes conmigo, mujer?, le dijo una vez a su madre. Aún no ha venido mi hora. Pero aquí, cuando le dijeron que estos griegos querían verlo, él entendió y dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él entendió que se acercaba su momento donde tenía que entregar su vida y ser glorificado. Pero dice también: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él le aclaró allí también, porque quizás sus discípulos dirían: oye, ¿qué irá a pasar ahora con el Señor? Él está diciendo que ha llegado la hora de ser glorificado. Le acaban de recibir con palmas y extendiendo los mantos y le decían que bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora el Señor dice que va a ser glorificado. Oye, ¿qué le irán a hacer? Lo irán a coronar aquí como rey, porque muchas veces nosotros vemos las cosas del Señor de otro punto de vista, pero el Señor les explicó y le dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor estaba dando a entender que había llegado la hora de que Él muriera. Así como una semilla, cuando cae a tierra y muere, se pudre allí, pero dice que luego lleva fruto. Así el Señor tenía que morir para que nosotros viniésemos a Él. Hoy hay muchas personas que hemos creído en el Señor. Hay mucho fruto de ese sacrificio que el Señor hizo. Hoy hay fruto grande para la gloria del Señor. Y dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hay muchas personas que dicen: qué tristeza, esos jóvenes cómo están allí metidos en la iglesia, perdiendo la juventud. ¿Por qué no disfrutan la vida? La vida es una sola, vamos a disfrutarla. Vamos a la fiesta, vamos a las discotecas, vamos a tantas cosas que el mundo ofrece. Pero aquí el Señor aclara y dice: el que ama su vida la perderá. Aquella persona que dice: no, yo creo que sí, Cristo es el Hijo de Dios. Yo sé que lo que los evangélicos dicen es verdad, pero yo estoy muy joven para entregarme al Señor. Yo quiero disfrutar un poco más la vida. Pues aquí el Señor dice que el que ama más su vida la va a perder, pero el que entrega su vida, que quizás aborrece los deleites de este mundo, dice que para vida eterna la guardará. Así que el consejo del Señor en esta mañana es que entregues tu vida al Señor. No hay nada mejor que servirle al Señor. Dale tu juventud, dale tu fuerza, y si aún ya eres una persona de edad avanzada, pues dale tus últimos años al Señor para que veas su bendición y disfrutes de una vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hay un mover de Dios en estos últimos días. Y ese mover se ha trasladado de las iglesias, de las campañas multitudinarias a las redes sociales. Apenas uno se asoma al WhatsApp, al Facebook y a las distintas redes sociales, nos encontramos con predicadores. Podemos elegir, mis amados hermanos, hombres, mujeres, niños incluso, predicando la palabra del Señor. Esto se desborda, aunque tranquen el paso de los ríos. Cuando viene la lluvia, esos ríos sobrepasan los diques de contención y siguen avanzando en su cauce
Así el evangelio no puede parar. El apóstol Pablo decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue corriendo y el nombre de Dios sigue siendo glorificado. Es lo que está sucediendo. El diablo esperaba que cuando Cristo fue crucificado, los discípulos se desanimarían y desaparecería el evangelio. Y fue el consejo que dio Gamaliel. Él dijo, dejen esos hombres, porque si este consejo es de los hombres, eso se va a desvanecer. Nombró a uno llamado Judas y nombró a otro llamado Teudas que trajeron tras sí a mucha gente y ellos fueron muertos y los que le seguían fueron dispersados. Pero Gamaliel hizo un acento en una situación que estaban viviendo y Gamaliel le dijo, no seáis hallados luchando contra Dios. Si esto es de los hombres, se desvanece. Si es de Dios, no seáis hallados luchando contra Dios. Esto no lo detiene nadie. Faraón, mis amados hermanos, se opuso al pueblo de Israel y quiso destruir todo niño varón que naciese. Y la Biblia dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Se desbordaba, superaba a Faraón siendo el gobernador de la primera potencia mundial. Sin embargo, no pudo contra un pueblo al que él tenía esclavizado, porque esto es de Dios. Dios está en el asunto, estamos haciendo la obra de Dios. Recuerda siempre que no es una competencia a ver quién lo hace mejor, es simplemente dar testimonio acerca de Jesucristo. Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Así que en el nombre del Señor, en este día nosotros damos gloria a Dios, porque Dios sigue siendo glorificado. Dios bendiga a todos los pastores que han puesto su mirada en las redes sociales. Dios bendiga a las iglesias que están transmitiendo sus reuniones. Dios bendiga al pueblo del Señor. Sigamos siendo luz. Recuerden que Jesucristo fundó su iglesia sobre la roca, sobre la palabra. Y dice que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Sigue la oposición, sigue la gente levantándose contra Cristo, intentando matarle, acechando contra él, pero no había llegado su hora. La gente decía, ¿será que llegaron a la conclusión que Él es el Cristo? Porque míralo, predica abiertamente y no lo detienen, no lo matan como han dicho, porque no había llegado la hora. Planificaron matar a Lázaro. Un milagro, ¿cómo pueden ocultar un milagro? No se puede, no se puede tapar el sol con un dedo. Podrás taparte los ojos, pero no el sol. El sol sigue brillando allí. Mis amados hermanos, Jesucristo sencillamente halló un pollino, se montó en él y entró a Jerusalén. No pidió que contrataran limusina, no pidió que contrataran carruajes con caballos, sino que se montó en un pollino y entró a Jerusalén. Los discípulos no entendían, pero después que resucitó entendieron que ya estaba escrito. He aquí tu rey viene manso, montado sobre un pollino, hijo de asna. Así entró Jesucristo a Jerusalén. Entró humildemente. La gente lo aclamó, la gente decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al día siguiente comenzó el complot para matarle. Le entregaron en manos de los gentiles y fue crucificado. Pero mis amados hermanos, Jesucristo tenía un plan. A Él no se le queda nada por fuera. Él sabía lo que iba a suceder. A Dios no se le escapa nada. Por ahí
Ayer vi una entrevista aquí en internet donde el Papa decía que le habían preguntado por qué Dios permitió que Jesucristo muriera así en la cruz del Calvario. El Papa dijo, yo tengo la Biblia y no sé, no tengo respuesta para eso, por qué Dios permitió. Mire, el papá de la iglesia romana que no sabe por qué vino Cristo, ese es bien ignorante, ese está ciego de verdad, ciego, guía de ciego. Si la Biblia lo dice, si Cristo lo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. Él tenía el control, él no pierde el control, él puso su vida en rescate por mucho. Vino a morir por nosotros. El propósito de Cristo fue reconciliar al mundo con Dios y Él entregó su vida hasta la muerte. No se la quitaron. No fue que Dios lo abandonó. Así que recordemos siempre que Dios va a poner luz en nuestro camino para que veamos siempre hacia dónde vamos, para no perdernos. El pueblo de Israel salió de Egipto rumbo hacia la tierra de Canaán y algunos perdieron su rumbo, algunos se desanimaron, algunos se olvidaron del propósito y desmayaron en el camino, blasfemaron de Dios, pensaron y lo dijeron. El asunto es que el pensamiento se combate en el pensamiento, pero ellos lo hablaron, dijeron, Dios nos trajo aquí para matarnos de hambre, Dios nos trajo aquí para matarnos de sed, Dios nos llevó a la tierra prometida para matarnos con esos gigantes. Hay unos gigantes terribles allá en Canaán, esa tierra es terrible, o sea que todas las bendiciones ellos la convertían en su pensamiento en ruina y en maldición. Dios te probó, Dios te hizo comer maná en el desierto, comida que no habían comido tus padres, probándote, afligiéndote, para la postre hacerte bien. El propósito de Dios es madurarte, el propósito de Dios es bendecirte, así que ve. Abre los ojos y ve detrás de cada situación que se presente en tu vida, ve la mano de Dios. La mano de Dios está de tu lado en el nombre del Señor. Seguimos en la enseñanza. El versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todo el que quiere seguir en pos del Señor, dice la Biblia que tiene que tomar su cruz y seguirle. Y en este versículo Jesucristo mismo dijo, si alguno me sirve, sígame. Seguir al Señor significa negarse a sí mismo. Todo el mundo tiene sus sueños. Unos sueñan con ser ingeniero, otros sueñan con ser abogados, médicos, científicos. Cada uno tiene su sueño, llegar a poseer una gran casa, una gran mansión, tener una casa en la ciudad, tener una casa en el campo y si es posible otra casita a la orilla de la playa. Todo el mundo tiene su sueño, pero cuando eres llamado por el Señor, tus sueños ya no son tuyos, sino la visión y el sueño que pone Dios en tu corazón. Ya es lo que quiere vivir el Señor a través de ti. Por eso Jesucristo dijo, si alguno me sirve, sígame. Ahora no vamos a seguir nuestros propios pasos, nuestros propios caminos. Yo voy, vengo, compro, edifico. No, ahora decimos, si Dios quiere, voy. Si Dios quiere, vengo. Si Dios quiere, compro. Si Dios quiere, edifico. Todo si Dios quiere, porque nuestra vida es como la neblina que aparece y se desvanece. Así que ya no seguimos nuestros propios sueños, donde el Señor nos lleve. ¿Qué iba a pensar yo? ¿Que iba a salir de mi tierra? Yo que nací en un barrio marginal de las calles de Caracas, allí me crié yo. ¿Qué iba a pensar
El entrenador de fútbol, cuando vio mi comportamiento, me dijo: tú no vas a llegar a los 16 años. Me sentenció, me dijo: a ti te van a matar antes de los 16 años. Pero mira, se equivocó, porque Dios tomó mi vida, Dios tomó el control y dijo: no va a suceder lo que este pájaro de mal agüero está diciendo, porque este me va a servir. Y ya no tengo 16 años, ya pasé la frontera de la vejez y estoy en los 62 años y me siento feliz, me siento con fuerza para seguir sirviéndole al Señor. Si alguno me sirve, sígame siguiendo al Señor donde Él nos lleve. A veces a lugares donde no queremos ir, pero vamos humildemente sabiendo que Dios tiene el control. A veces llevándonos a naciones tras naciones, naciones tras naciones. Algunos piensan que si uno viaja bastante va a ser muy feliz, pero no, los viajes cansan, los viajes son agotadores, no echar raíces en ninguna parte. Los hijos que se crían en un hogar misionero, ¿cómo se crían sin identidad ni idiosincrasia de una tierra, de una cultura? Mis amados hermanos, pero todo ese precio lo pagamos y en recompensa recibimos muchas más cosas mayores que las que esperábamos sin Cristo. Jesucristo dijo: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué es estar en honra? Estar en honra es una persona que está en eminencia, que está en sitio privilegiado, que está en un lugar de reconocimiento, pues donde quiera que vamos, Dios nos pone en honra. Dios le dijo a Pablo: así como has sido testigo de mí en Jerusalén, así vas a ser testigo ante reyes, ante sacerdotes y ante los hijos de Israel. Mis amados hermanos, aquel perseguidor de la iglesia llegó a ser un misionero que evangelizó el mundo de aquel entonces. Salía de una nación y pasaba a otra, donde no habían ni aviones, donde no habían ni trenes de alta velocidad, ni coches propulsados por motor a gasolina. No, sin embargo, fue de nación en nación. Dios le honró. ¿Qué es para ti la honra? El que honra es Dios. Dios honra a los que le honran. Mis amados hermanos, la Biblia dice que cuando buscamos a Dios, cerremos tras nosotros las puertas y nuestro Padre que ve y que oye en lo secreto te recompensará en público, sin andar buscando fama, sin andar buscando título y reconocimiento. Dios siempre termina honrando a las personas. Buscarás a gente que no te conocieron y gente que no conociste correrán a ti por causa de Jehová tu Dios que te ha honrado. Jesucristo lo dijo: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es mejor servir a Dios que a los hombres. Vale la pena. Desde los 17 años yo le dediqué mi vida al Señor. Han pasado los años, ya no soy el mismo jovencito que llegué al Evangelio. Ahora los años han caído sobre mí y cuando me preguntan: hermano, ¿valió la pena todos estos esfuerzos, todos estos años dedicados a la predicación del Evangelio? Yo le digo que sí valió la pena, que si me tocara repetir de nuevo, escogería el mismo camino, porque valió la pena. El trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, no busque reconocimiento, no busque los aplausos. Aquella gente que recibió al Señor gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, al día siguiente gritaba: crucifícale, crucifícale. Eligieron a Barrabás, un sedicioso, un criminal, un guerrillero. Lo eligieron para su ruina. Y a Cristo, crucifícale. No esperes aplauso. Dios está contigo. No esperes recompensa. Hay muchos hombres de Dios que terminan desanimados, defraudados, decepcionados, porque cuando llegan a una edad avanzada, entonces piensan que la gente le ha dado la espalda,
que la gente no le da el reconocimiento que se merecen, que la gente se olvida fácilmente de los bienes que tú le has hecho, pero el que nunca olvida, el que no es injusto, para olvidar el amor que hemos mostrado hacia su obra, sirviéndole durante toda nuestra vida y sirviéndole aún, Él no es injusto para olvidar. Así que si alguno le sirve al Señor, sígale donde Dios te lleve. La mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando uno va entrando en edad, mira hacia el horizonte y ve que hay un largo camino todavía, que alguien tiene que levantarse para transitar este camino, que alguien tiene que elegir servir al Señor y no disfrutar de sus propios sueños. Ya yo serví, ahora quiero disfrutar de mis sueños, quiero disfrutar de una casa grande en un sitio paradisíaco, quiero disfrutar de un buen salario. No, mis amados hermanos, que hasta el final sigamos nuestra carrera y procuremos siempre preparar a los que vienen detrás, preparar a los que están a nuestro lado, para que cuando nosotros no estemos, ellos sigan. El hermano Chambard fue un predicador norteamericano. Él se convirtió al Señor al lado de esos grandes hombres de Dios como T.L. Osborne, como Oral Roberts, como A.A. Allen. Él se levantó viendo milagros tremendos, se compró una carpa y andaba con su familia viajando a través de todos los Estados Unidos. Su hija se crió en la carpa. Hoy su hija, cuando le preguntan, ¿no estás decepcionada porque tu padre no paró en un lugar fijo? Dijo, mi padre vivió en la carpa de ciudad en ciudad. Yo me crié en la carpa viendo milagros sobrenaturales. Para mí ver milagros es algo muy natural. Y hoy cuando mi padre no está, ahora soy yo la que vivo un ministerio itinerante, yendo de nación en nación, y espero seguir así hasta que Dios me llame a su presencia. Si alguno me sirve, sígame. ¿A dónde te está invitando el Señor que vayas con Él? Ve allí donde está la miseria, ve allí donde están los marginados, donde están los despreciables, los que nadie quiere visitar, aquellos que el gobierno se conforma con darle una pequeña ayuda para que subsistan, pero mantenerlo en ese barrio alejado, porque nadie quiere saber de los marginales. ¿Dónde te necesita el Señor? ¿A dónde te está invitando? Sígame. Te está invitando a palacios, te está invitando a sitios de deleite, te está invitando. Ven conmigo a los hospitales, allí donde esté el enfermo. Ven conmigo a las cárceles donde están los que ya no tienen esperanza, donde están los que piensan que su vida fue un fracaso y que ahora les espera allí pasar sus últimos años en la cárcel. ¿Dónde está el Señor? El Señor está donde está el sufrimiento. El Señor está donde está el dolor, donde está la miseria, donde la gente lo necesita. Él dijo, bienaventurados los pobres, porque a ellos les será predicado el Evangelio. Recuerda siempre este versículo, el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Dónde está el Señor? El Señor está donde lo necesitan. Amigo, allí donde está, el Señor está a tu lado, a la distancia de una oración. Orar no es buscar palabras en el diccionario bien rebuscadas para llegarle al Señor con retórica. No, orar es hablar con Dios. Es una conversación espontánea con tu Creador. Él está a la distancia de una oración. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi Salvador. ¿Estás tú en el sitio donde el Señor te ha invitado a ir con Él? ¿Estás tú en el sitio que el Señor te necesita?
¿No te has negado a hacer lo que Dios te ha mandado hacer? Entonces sigue adelante. Porque tarde o temprano dice la Biblia que el que me sirve, mi Padre le honrará. Dios honra a los que le honran. Dios te va a honrar. Dios te va a bendecir. Dios va a abrir las puertas. La fama va a llegar. Pero no te metas la fama en el corazón creyéndote que ya eres un super predicador, un mega predicador. Cuando Dios te honre, inclina tu cabeza y dale gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora está turbada mi alma, dijo el Señor. ¿Por qué estaba turbado el Señor? ¿Por qué estaba preocupado? Porque la hora llegó. Él sabía, una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es meterse allí en el rodeo, en la plaza, donde los toreros arriesgan sus vidas. Una cosa es oír la historia y otra cosa es vivirla. Ahora a Cristo le toca vivir la profecía. Sería entregado en manos de gentiles, sería crucificado, sería vituperado, sería latigado con un látigo romano. Pero, mis amados hermanos, dice Jesucristo, estoy turbado. ¿Pero qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Padre, líbrame de esta situación. Para esto he venido. Solamente le hizo una oración a Dios. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de esta situación, aunque voy a padecer, aunque, Señor, me van a matar. Glorifica tu nombre, glorifícate en todo esto, que la gloria te la lleves tú en cada situación. El apóstol Pablo decía, derrotados pero no destruidos. Una derrota no significa una destrucción. Del polvo se levantará, decía Job, en medio de la miseria. Cuando todo parece estar perdido, su mujer le mandó a maldecir a Dios. Sus amigos lo acusaron de pecador. Perdió la riqueza, perdió todo. Se quedó sin nada, perdió los hijos. Y cuando cree que todo está perdido, él levanta su voz para confesar que Dios vive, que Dios no está muerto, que Dios no ignora su situación. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Y después de deshecha está mi carne. En mi carne de ver a Dios, mis ojos lo verán y ningún otro. Así que Jesucristo está pidiendo, en vez de pedir para Él en esa hora tan terrible, está pidiendo simplemente que Dios sea glorificado. Glorifícate en esta situación, glorifícate en esta miseria, glorifícate en esta muerte, glorifícate. Y le respondió Dios, he glorificado mi nombre y lo glorificaré aún. Él no cambia, Él no se envejece, su mano no se ha cortado para librar. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. El versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Allí está, en el valle de Getsemaní, haciendo sus últimas oraciones, pidiéndole a Dios fortaleza para atravesar ese valle de sombra que le toca pasar. La hora más difícil para el hombre es la hora de la muerte. La incertidumbre de pensar en aquello de lo que siempre ha hablado a lo largo de su vida,
lo que siempre ha predicado, ahora le toca pasar esa frontera. Le toca pasar al valle de sombra de muerte. Mis amados hermanos, allí está el Señor, pero en vez de pedir para Él, pide simplemente que Dios se glorifique. Señor, que en todo esto que estoy pasando, tu nombre sea glorificado. La multitud que estaba allí, cuando oyeron esa voz, dijeron, es un trueno. Es un trueno. Otros decían, no, un ángel le ha hablado. Es que Dios habla, es que Dios oye, es que Dios ve. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Mis amados hermanos, aquellos hombres estaban sorprendidos por la voz. ¿Quiénes estaban allí? Los discípulos que siempre le acompañaban. Y en esta hora difícil, cuando mucha gente había decidido creer en él, sin embargo le dejaban solo por los acontecimientos que se avecinaban. La voz se había corrido, le están acechando para matarle. La gente prefería mantenerse lejos de él para que los daños colaterales no le llegaran a ellos. Mis amados hermanos, allí estaban sus discípulos en esos momentos difíciles y ellos oyeron la voz. Y unos gnósticos pensaron es un trueno, pero otros creyeron y dijeron un ángel de Dios le ha hablado. Jesucristo dijo, esa voz no vino por mi causa porque yo creo. Esta voz vino por causa de vosotros, para que ellos creyeran, para que ellos supieran que Cristo no estaba solo en esa situación que estaba pasando. El Padre que me envió, dijo en una ocasión, está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este siglo, de este mundo, será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. El diablo que entraba allá y acusaba a los hermanos, ahora será echado fuera. El diablo estaba siendo atado con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Venció el imperio de la muerte, venció el imperio de Satanás. El diablo está vencido. Ahora nosotros tenemos esa autoridad que tuvo Cristo cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad hoy la tenemos nosotros. Tenemos poder para echar fuera demonios. Tenemos poder para hollar escorpiones. Tenemos poder sobre toda fuerza del enemigo. Así que no te amilanes ante las malas situaciones. Levántate con poder como gigante, porque Dios está contigo. Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea que lo que debemos hacer es levantar a Jesucristo. Levántalo como una bandera, proclámalo, habla menos de ti y más del Señor. Recuerda, Felipe, que cuando llegó a Samaria predicaba a Cristo y la gente respondió entregándole su vida al Señor, viniendo miles y miles a recibir el milagro, liberación. Todo Samaria se volvió al Señor. Levanta a Cristo, enaltece a Cristo en tu vida, proclama a Cristo, da a conocer el nombre de Cristo y si Él fuere levantado, a todos atraerá a sí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Jesucristo estaba hablando de sí mismo. A ellos les sorprendía porque ellos pensaban que Cristo nunca iba a morir, pero está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio.
Cristo vino a morir por los pecados del hombre. Cristo vino a morir para salvar al pecador. Esa fue la misión que Él trajo. No lo abandonó Dios ante una mala situación. Dios siempre estuvo a su lado. Y aquí lo oímos diciendo: he glorificado mi nombre y lo glorificaré aún. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 35 y 36 nos dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Mis amados hermanos, por un poco de tiempo, ¿a qué se refería? Porque Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y estaba entre ellos. Él es luz y siempre les hablaba la verdad para que la gente supiera hacia dónde iba. Entre tanto que está la luz entre vosotros, andad en la luz para que no os sorprendan las tinieblas. Venía una hora de oscuridad sobre aquel pueblo. Venía una hora de tinieblas sobre aquellos discípulos. El Mesías sería crucificado, sería entregado en manos de los gentiles para que le crucificaran. Pero, gloria a Dios, al tercer día resucitaría. Entre tanto que estáis en la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabes cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? Pues en este día puedes descubrirlo. Hoy, entregándole tu vida al Señor, allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. Soy un pecador y lo sé, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Borra mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.